La pornografía es cualquier material literario o audiovisual que permita exhibir explícitamente acciones sexuales. Este fenómeno tomó relevancia a inicios del siglo XX, debido al desarrollo de las tecnologías relacionadas a la misma. Consumir pornografía produce una descarga excesiva de dopamina y esta a su vez una sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro, generando un mensaje de repetición de conducta, creando la constante necesidad de sentir esta estimulación, comúnmente llamada adicción. Hoy en Análisis BNE conoceremos cuáles son los síntomas de una adicción pornográfica, problemas y consecuencias que genera en el individuo este problema social. Con el tema adicto a la pornografía, no olvide que su interacción será de gran importancia para el desarrollo de este segmento. Es por eso que le invitamos a comentar en nuestra página de Facebook Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Iniciamos. Mis amados hermanos, nosotros iniciamos con Análisis BNE para este jueves con el tema adicto a la pornografía. Y es que esta es una problemática que en la actualidad está afectando a miles de familias alrededor del mundo. El incremento de descargas de material pornográfico ha aumentado a través o a raíz de la llegada de la pandemia a nivel mundial. Y es que el uso de la internet, el uso de las tecnologías de información y comunicación han permitido que la pornografía esté solamente a un clic de la vida de algún adulto y lamentablemente de un niño. Y si queremos ir un poco más allá, de la vida de muchos cristianos en Guatemala y a nivel mundial. Para este tema está conmigo como todos los jueves y le doy la bienvenida al pastor Orlando Chinchilla. Pastor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Usted allá en casita también bienvenido. Hoy es jueves, día de Análisis BNE y gracias por estar con nosotros. Así es, pastor, gracias a usted. También para poder abordar esta problemática de manera profesional se encuentra con nosotros Jonathan López, psicólogo, que estará con nosotros respondiendo dudas en esta mañana. Muy buenos días, Jonathan, gracias por estar con nosotros para poder abordar este tema. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, licenciado y pastor aquí. Muchas gracias por el honor de estar aquí y poder compartir este tema que es muy importante para la vida cristiana y también para los guatemaltecos. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos también a Servicios para Sordos Latinos que nos acompañan en esta mañana. Usted puede ver el recuadro donde se está interpretando también este tema para toda la comunidad con problemas auditivos, perdón, exactamente, problemas auditivos. Esta comunidad que también es muy grande en Guatemala y desea también poder informarse y ser bendecida a través de Buenas Nuevas de Esperanza. Muchísimas gracias. Les recuerdo también que estamos en Facebook. Vaya a Buenas Nuevas de Esperanza Canal 27 para poder escribir allí su pregunta, su comentario y si en dado caso por la sensibilidad del tema usted desea mantenerla en anonimato, hágalo también a través de inbox y nosotros estaremos respondiendo en esta mañana. Queremos dar inicio, pastor, a este tema de problemática nacional e internacional también. Licenciado, la palabra pornografía, ya usted nos la va a explicar, viene del griego pornos y grafia o grafía, prostitución o tratado sobre la prostitución. Estamos hablando de un problema que no es nuevo. Esto relata a culturas como la India, donde se han encontrado grafitis, pero cuando decimos grafitis no estamos hablando de lo que ahora nosotros llamamos grafitis, eran lienzos en las paredes. Hablamos de la cultura china y se remonta aún hasta los griegos. No es un problema nuevo. De hecho, cuando Pablo llega cuando habla de las iglesias de Corinto, de Éfeso, ahí había un culto pagano, ¿verdad? Y hasta se dice que habían 100 sacerdotisas, 100 decía que eran 100 prostitutas sagradas, entiéndase, consagradas a ese rito, no tiene que ver nada con Dios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un problema
Las estadísticas dicen de 1 de cada 10 búsquedas son relacionadas a pornografía. Depende de la estadística que uno vea, porque no podemos medir una y decir esta es. Son muchas estadísticas. Se cree que hay un billón de lugares en las que uno puede accesar a esta clase de información. Licenciado, se cree que en el año 60, con la invención de las revistas, ahí empieza lo gráfico. En los 80 se revoluciona la pornografía a forma video, y de los 90, llegando, como Eduardo Arias lo decía, de la internet, tenemos un problema no nuevo, pero bastante serio, licenciado. ¿Qué es la pornografía? Bueno, en este caso, para empezar el tema, la pornografía, como lo mencionó el pastor, en este caso no es algo nuevo. Realmente la pornografía, la gente dice, qué pena hablar de este tema, es un tabú aún, pero realmente se remonta a la antigüedad, inclusive en los siglos cristianos. Hablamos directamente que ya se habla de la pornografía. Entonces, le tenemos a la pornografía directamente a lo que es el material sexual explícito, más que todo que deshumaniza, degrada y hace objetos a los hombres y mujeres para, al final, la inducción de la excitación sexual. Entonces, realmente la pornografía al final abre puertas, en este caso, a la masturbación, a las agresiones sexuales y a las desviaciones sexuales, como ya conocemos. Entonces, realmente el tema es muy importante abordarlo, porque al final nuestros jóvenes caen cada día más en esto, ¿verdad? Y realmente es bien importante poder mencionarlo, que siempre ha existido la pornografía. Sin embargo, como el ser humano es muy ingenioso, diría yo la palabra, busca las maneras al final de poder inventar nuevas formas de poder producirlo y fomentarlo. Entonces, al final, siempre la pornografía la podemos ver en cualquier lado, aunque uno cree que la pornografía va directamente relacionado con películas o cuestiones así, pero no, al final estamos inundados de cierto material explícito sexual que al final entra en nuestra mente, aunque no lo sepamos, y por supuesto el enemigo utiliza este contenido para poder contaminar nuestro espíritu. Entonces, realmente la pornografía es un tema muy delicado que al final se va induciendo poco a poco en la vida del cristiano, también en la persona no cristiana, y al final inunda totalmente su vida y no la deja escapar. Exactamente, y esa actualidad permanente, esa vigencia que la pornografía ha tenido desde los años 60, como decía el pastor, Correcto. Y se remonta quizá a años atrás, como se ha hablado, esa actualidad permanente que ha habido en la mente de la sociedad ha permitido que sea vista con normalización por la sociedad sin Cristo. ¿Qué síntomas podría experimentar una persona adicta a la pornografía sin que lo sepa quizá? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan, licenciado? Claro, en este caso hice ciertas anotaciones importantes sobre esto, y algo sintomático de la pornografía en este caso, que es algo más profundo que solo decir la pornografía, sino un síntoma muy profundo en esto es la baja autoestima, la soledad, la depresión, la ansiedad, que llevan a las personas a poder ser adictas a la pornografía. En este caso, los síntomas que puede ver uno realmente con ese tema directo es la persona utiliza el mayor tiempo libre que tenga para consumirla. Entonces, al final nos hace analizar realmente que la persona, o sea, es como cualquier tipo de hobby, podría decir yo, pasatiempo, que al final la persona, si nos encanta algo, buscamos el tiempo libre para hacerlo, pero la persona, o el síntoma mayor es que la persona utiliza el tiempo de su trabajo, fuera del trabajo, en su vida social y todo, para poder buscar y poder al menos tener un poco de consumo de la pornografía. Entonces, ese es como el síntoma mayor que existe en este sentido. Algo también importante es que otro síntoma que puede mostrar son o de hecho daña las relaciones de pareja, también daña la vida social, la vida laboral, inclusive en este caso, por supuesto, la vida espiritual, que daña sobre todo, porque al final va a haber un efecto muy negativo en nuestras vidas. Entonces, realmente estos síntomas son muy importantes de poner la atención, ¿verdad?, en nuestros hijos, nuestra pareja, y realmente se nota este gran síntoma, porque la persona otra cuestión es que está irritada, su estado de ánimo y su carácter cambia, más que todos los jóvenes que son muy volátiles, realmente cambian. Ellos están en una curva de emociones, hormonas, todo ese cambio físico, mental y psicológico, pero al final realmente el ver el cambio de carácter del adolescente va al final denotar específicamente este consumo de pornografía. También el estado de ánimo va a ser irritable todo el tiempo. La persona necesita, es como una droga. Al final vamos a hablar sobre esa cuestión, ¿verdad? Cómo es que puede intervenir o cómo influye en nuestra psiquis y también en la cuestión cerebral. Pero son los síntomas que más se ven directamente asociados con los síntomas de la pornografía o el consumo o adicción a la pornografía. Al principio se hablaba de la forma en que la pornografía ha estado presente, y se puede decir en películas. Las redes sociales también han jugado en la actualidad un papel importante en ese tema. Aplicaciones que normalmente
las hemos visto que las utilizan para monetizar, para obtener dinero, vendiendo o intercambiando material explícito o material que pueda poner en evidencia. Acá se hablaba de la genitalidad de las personas. El material erótico, se mencionaba, es cuando se sabe que se está teniendo relaciones sexuales. La pornografía es cuando hay una demostración y se expone explícitamente los genitales de hombre y mujer. Es un tema un poco delicado y esperamos que las personas puedan allá en casa tener sabiduría para poder captarlo también y para poder trasladarlo a las personas que necesiten escucharlo. Pero anuncios de televisión, anuncios de radio, páginas en prensa, en revistas y las redes sociales son como la guía y la inducción para llevar a una persona a ser adicta a la pornografía. Se empieza quizá con una fotografía y se termina cometiendo delitos que más adelante estaremos exponiendo cuáles son las penas que tienen como consecuencia, pastor. Licenciado, Eduardo acaba de decir algo muy importante. Este tema es bien sensible, porque hay gente que está adicta. Nosotros estamos no atacando a las personas, atacando el error, que quede bien claro, porque queremos ver su bien. Muchas veces en la iglesia no se habla el tema, o en ambientes cristianos, como en el caso de la telerevista, por el pudor. El tabú en otros lados por el pudor. Ahora yo quiero decirles algo. Si alguien tiene solvencia para hablar de la sexualidad, precisamente es la iglesia, porque debemos de partir que Dios es el creador de las relaciones sexuales. Claro, también hablando, claro que estamos hablando en el ambiente del matrimonio y no fuera de él. O sea, y como todo diseño de Dios, el enemigo ha querido destruirlo, malformarlo, ¿verdad? Y ha quitado el propósito, pues, porque tenemos que reconocer que por eso es un tema muy sensible, pero a la vez muy claro en la Biblia. Cuando usted lee las genealogías, ¿qué está diciendo? Que tuvieron hijos. Así es. ¿Verdad? O sea, implícitamente, ¿verdad? Entonces, podemos hablarlo con el debido respeto, pero con toda la solvencia que fue Dios, es el creador de las relaciones sexuales. Ahora, el enemigo, para variar, ha querido destruir toda creación de Dios. Licenciado, cuando vemos, porque la gente cuando decimos adicciones suena a la cosa a drogas, y alguien dice no es para tanto, si usted está comenzando, porque eso tiene niveles. Exacto. Ahora, licenciado, cuando hablamos de adicción, yo estaba leyendo algo y tantos sociólogos, psicólogos, profesionales de la medicina, porque el asunto para restaurar a una persona, alguien dijo, a la pornografía entra solo, pero para salir tienes que estar acompañado. Así es. Entonces, licenciado, dicen que la pornografía es peor que una droga, porque ahorita usted va a hablar de lo químico, esa información queremos oírla, pero dice que no solo nos afecta químicamente nuestro cerebro, sino dice que es peor que una droga porque, por ejemplo, cuando hablamos de drogas, usted tiene dificultad para conseguirlas. Y si no tiene dinero, no las puede conseguir. Léase la droga porque no es barata. Las drogas no son baratas, a diferencia de la pornografía. Exacto. Que usted puede estar solo, no necesita de alguien que se la venda, no necesita ni tener dinero, en ciertas ocasiones esta es gratuita. Entonces dice que eso la hace más peligrosa por lo accesible que es, 1 billón de páginas disponibles, es más peligrosa que la droga. Claro, claro, muchas gracias. En este caso sí, si hablamos directamente relacionado cómo afecta a nuestro cerebro y hablando de la adicción, porque al final la adicción es la necesidad de algo. Entonces cuando hablamos de una adicción o un adicto es una persona que necesita esto. Y por supuesto necesita cierta dosis al final, ¿verdad? Para poder al final conseguir un placer. Entonces realmente una anotación quizá acá directamente con las cuestiones de cómo daña la pornografía, qué tan adicta es. Se han hecho estudios profesionales a nivel mundial cómo el paralelismo existe entre lo que es la pornografía y una adicción a una droga. De hecho le hicieron comparación, un estudio último con la heroína, que la heroína se dice y es verdad que en 6 meses la persona muere por la adicción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, la comparación, el paralelismo que existe directamente con la pornografía es que al final existe un daño cerebral y sí hay daños cognitivos en el sentido que reduce cierta capacidad de las reacciones nerviosas de nuestro cerebro y realmente se ve el adicto al final, porque lo mencionaba el video que inició, que es la dopamina, un neurotransmisor que directamente está asociado con el placer. Entonces, al final esta dopamina lo que ayuda es poder o quiere conseguir más de la dopamina en nuestro cerebro para poder consumir más. Y la pornografía, como decía el pastor, realmente es bien delicado porque no es una droga
que usted, la forma, como sea, lo que cuesta conseguirla y el dinero o la forma de poder pagarla. Más que todo hablamos que hay 68 millones de páginas y visitas diarias mundialmente de la pornografía, entonces realmente el acceso es gratis. Leía más que todo sobre esta cuestión que hay una importante, en este caso, compañía pornográfica de Estados Unidos, porque ellos son el auge de hecho de esta producción, que se decía que en la pandemia, porque estamos aún en pandemia, que realmente aperturaron contenido que no era gratuito a la gente para poder, entre comillas, poder calmar la curva en este caso de contagio. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que al final la gente está consumiendo la pornografía, es mucho más fácil porque es gratis. Usted puede ingresar a muchos lugares así, según las estadísticas, y al final el contenido es gratis. Entonces, ¿realmente me cuesta? No. Tengo mi teléfono acá, más los jóvenes tenemos 24/7 en un dispositivo y al final el acceso es súper rápido. Realmente al final la persona tiene tanto acceso a esto, pero sí, al final la persona con la dosis ya no es suficiente. Entonces, quiero un poquito más, como mencionaba el licenciado Eduardo, un poquito la imagen, una fotografía, pero al final termina con algo más. Entonces, realmente podemos terminar en cuestiones de delitos sexuales, ya algo legal, pero todo inició inocentemente con una fotografía. Entonces, realmente la persona necesita más consumo, y al final, como la dopamina lo que quiere es sentir el placer en el cuerpo. Entonces, ya una hora de pornografía no es suficiente, ahora son 2, 3, 4, y si ya no se busca la misma dosis, entonces la persona empieza a ver prostitución, como mencionaba el pastor también, y empieza a buscar otras formas de estimulación sexual. Entonces realmente al final sí, uno dice, empieza pequeño, pero al final realmente tiene grandes consecuencias en ese sentido. Algo interesante que mencionaba, licenciado, es la parte de la pandemia. La llegada de la pandemia ha generado que haya más sitios quizá para poder descargar, para poder generar ese contenido con el propósito de no permitir que las personas sean contagiadas y que la curva baje o que las personas se mantengan resguardadas en su casa sin exponerse a una enfermedad. Si lo vemos y analizamos de esta manera, se está realizando lo mismo. O sea, es una pandemia, la pornografía es una pandemia que ha existido siempre. No voy a permitir que salgan a la calle a enfermarse o a enfrentarse al COVID-19, pero los voy a dejar en la casa viendo pornografía, que al final cognitivamente los voy a dañar espiritualmente. Después no va a haber quien los rescate. Si se encuentran con las características, la soledad, exactamente, o sea, todo eso ansiedad lo va a llevar quizá hasta quitarse la vida. Acá en mis anotaciones tengo acerca, licenciado, de la conducta sexual compulsiva, y habla de que las personas al ver pornografía ya sexualizan todo, pierden el sentido de qué es el amor. O sea, ya no venga una persona, a un hombre o a una mujer con amor, sino solamente con deseo. Los lleva a realizar prácticas sexuales sin control, sin importarles la ruptura de relaciones, el impacto negativo en la salud, laborales o ocupacionales. Menciona esta parte. Esta conducta sexual compulsiva lleva a que hayan muchas denuncias de abuso sexual en nuestro país. Se dice que las denuncias por violencia sexual son de 3.707 denuncias en lo que va del año en Guatemala, con 655 niñas menores de 14 años embarazadas. Vimos, creo que todos los vimos y nuestros hermanos en casa también lo vieron ayer, la noticia que estaba circulando. Una niña de 13, 14 años aproximadamente violada por su padre durante 4 años. La niña tiene 6 meses de embarazo. O sea, esto es algo que está dañando a nuestra sociedad. ¿Por qué hay niñas embarazadas? Les echamos la culpa a las niñas, les echamos la culpa a que las mamás quizás se fueron a trabajar todo el día, pero no estamos viendo en realidad qué está pasando. O sea, ¿qué es lo que las redes sociales nos están induciendo? ¿Qué es lo que la televisión nos está induciendo? ¿Qué es lo que hay en la mente de cada hombre? ¿Cómo podemos manejar esa conducta sexual compulsiva, licenciado, luego de ser adictos a la pornografía? Sí, realmente el tema es bien delicado en esta cuestión, pero también es muy importante mencionarlo y aclararlo. Si en esta cuestión, como usted menciona, al final el tener el contenido, porque al final todo entra por la mente, y al final nosotros sabemos por la vida cristiana que el espíritu es lo que al final nos gobierna. Entonces realmente vamos contaminando a través de nuestra mente todo contenido que al final obtenemos, ¿verdad?, de nuestro entorno. Al final lo vamos analizando
y luego después lo expresamos. Entonces realmente esta cuestión de la pornografía, la persona ya va perdiendo, como decía usted, directamente ya distorsiona, porque no es distorsión cognitiva como le llamamos nosotros los especialistas, entonces ya la persona ya no ve, ya no es como ver una flor con el mismo color, el mismo aroma, que realmente al final se va distorsionando, entonces ya la veo como lo comparo yo con mis consultantes como una flor plástica, ya no hay vida, entonces la persona se vuelve insensible, entonces ya la persona, como mencionaba, ya no le importa, la cuestión acá es el placer, el egoísmo de yo sentir placer, y ya no me importan las demás personas, inclusive está muy asociado con la cuestión delictiva o los delitos sexuales, y también al final todo esto repercute en la persona y en nuestro entorno, entonces realmente al final sí hay una cuestión de cómo controlar esto. De hecho, hay un daño, hablando de lo cerebral, hay un daño cognitivo, y la corteza prefrontal, que es la que está encargada de nuestra ejecución de poder hacer acciones como seres humanos, se ve dañada el control de impulsos y la fuerza de voluntad. Entonces al final tanta cuestión de tanta pornografía, la persona solo tiene el impulso sexual de hacerlo, entonces ya no se controla, entonces solamente actúa por esta cuestión, y por supuesto no mide las consecuencias en este caso también de que pueda haber ciertas enfermedades sexuales, hablando ya a palabra mayor de VIH. Entonces la persona al final solo quiere obtener su placer, no le importa con quién, o usar un objeto, en este caso a la persona como objeto, para poder sentir satisfacción. Okay. Es un tema muy importante, pastor, que merece una segunda parte. Así es. Bueno, con respecto a lo que dice el licenciado, esto es bien importante. Cuando ya se cae en esta cierta adicción, ya no se mira a la persona como una creación de Dios, sino como un objeto de placer, llevándolo así hasta cosas de humillarla, vejarla, y de ahí la descomposición social que tenemos, que por sí el hombre ya está inclinado al mal, más si le agregamos pornografía, vemos tanto delito sexual, ¿verdad? Tanta que el hombre se ha corrompido. Volvemos a decir, las relaciones sexuales son un regalo de Dios. Hay una voluntad de Dios, hay un gozo natural en ellas, un placer, porque también fueron hechas pero en su lugar, en su momento. Ya cuando hay otras cosas, creo que se distorsionan, el enemigo causa un gran daño. En este momento vamos a ir a una cápsula con respecto al tema que estamos viendo. Por favor, si usted tiene un comentario, escriba a Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, y junto a los profesionales estaremos respondiendo a sus preguntas. Vayamos a la cápsula. Como lo hemos mencionado, la pornografía ha obtenido popularidad debido a la introducción de las nuevas tecnologías y con ello el consumo de material obsceno a nivel mundial. Se tiene un estimado de que en la actualidad se cuenta con 5 millones de páginas web con esta temática, considerando que en un solo año se han registrado 64 millones de vistas diarias, 44,000 por minuto. En un total se vieron 91.980.225.000 videos a una medida de 12.5 videos por habitante de la Tierra. El tiempo visualizado de todos esos videos equivale a 4.599 millones de horas, 191.625.000 días, 524.375 años. El 61% del total de los usuarios visita la web desde su teléfono móvil, el 28% a través de la computadora y el 11% de usuarios lo hace a través de tablets. La aparición del COVID-19 ha generado el dramático incremento del consumo de pornografía infantil. Según una publicación de BBC Mundo, a partir del 17 de marzo del 2020 se registraron 17,000 descargas de material con pornografía infantil. Una semana después, las descargas subieron a 21,000, es decir, aumentaron casi un 25%, convirtiéndose así en cómplices de una mafia de trata de seres humanos de esclavitud sexual. La pornografía esclaviza a quien cae en sus manos, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Proverbios 7:26.
Continuamos con más de Análisis BNE. Gracias por estar interactuando con nosotros también a través de las redes sociales. Quédese allí también en nuestra transmisión en Facebook. Tenemos 57 personas que nos están sintonizando. Gracias por su fiel sintonía. Seguramente usted es edificado. Y recuerde que más adelante este segmento estará ya disponible en YouTube para que lo pueda compartir también con la persona que usted crea necesario e importante. Vamos a continuar con el tema. Quiero antes leer y voy a lanzar esta pregunta y ustedes dos me la van a responder. Eso. Esa entró como anónimo a inbox y dice: ¿por qué a alguien adicto a las relaciones sexuales no le importa destruir un hogar? ¿Una persona así puede cambiar? Ok, perfecto. En este caso, lo mencionamos anteriormente en el otro segmento, existe el hipersexualismo de la sociedad. De hecho, el hecho, digamos, que ahora las niñas, o en este caso preadolescentes, adolescentes, están realmente hipersexualizadas es por el contenido que estamos viendo a diario. Entonces realmente la mente al final está siendo hipersexualizada todo el tiempo. Con la respuesta a la pregunta que menciona en este caso anónimamente, realmente la persona, como mencioné anteriormente, no tiene el control de impulsos. La persona realmente no está pensando, solamente está actuando. Entonces realmente, si hablamos, el pastor sabe este tema directamente por ser experto. Primera Santiago 14 y 15, ¿verdad? Habla directamente que el pecado está en nuestro cuerpo. Entonces al final, si nos dejamos guiar por nuestro cuerpo, él solo va a poder estar condicionado directamente con reaccionar y darle placer al cuerpo. Entonces realmente no le importa, no es que no le importe, porque si lo preguntas, porque muy dentro de sí mismo la persona se siente mal, porque probablemente está siendo llevado, ¿verdad?, a poder cometer un pecado sexual, ya sea en pareja o está casado o no casado. Pero el punto acá es que la persona no mide las consecuencias. El adicto, como cualquier droga, él no mide las consecuencias de la familia. Él obtiene la droga, su satisfacción, y al final no importa a quién está dañando. Aunque muy dentro de sí mismo la persona adicta se sienta mal. Entonces realmente la persona no es que no quiera, que no sienta nada, sino realmente le importa, pero no puede salir de esto porque ya está probablemente en una etapa muy profunda de la adicción a la pornografía y que realmente necesita ayuda para poder salir de ella. Ok, una pregunta más, licenciado. ¿Quién consume más pornografía? O las estadísticas, ¿quién nos indica que consume más pornografía, hombre o mujer? Es bien interesante porque realmente anteriormente, ¿verdad?, digamos así, el hombre, por machismo, cuestiones así, o por sociedad, se creía que era el que más consumía. Últimamente, haciendo estudios realmente, porque siempre estoy actualizado con esos temas, y es bien impresionante que no solo en Guatemala, sino mundialmente, ahora la mujer está casi en el mismo porcentaje de consumo, e inclusive en unos países consume más pornografía que el hombre. Lo que pasa es que la mujer, por pudor o por pena, no lo va a decir. El hombre realmente, por el machismo, por cuestiones de grupo, presión social, es como normal y lo mira así. O sea, yo miro, es normal, somos hombres, somos adolescentes, pero la mujer lo consume, pero no dice nada porque siente más culpa el poder consumir este tipo de cuestiones. Entonces estamos hablando que la mujer consume el 40% de pornografía, que es bastante alto, y el hombre el 60%. Entonces realmente sí está la curva que mundialmente la mujer está casi el 50% y 50% el hombre, que realmente es sorprendente porque se pensara que no lo consume, pero ahora con esta cuestión ya es más fácil que la mujer lo consuma. Sí, yo estaba leyendo la estadística, como eso usted depende a quién consulte, pero sí coinciden los datos, 63-47. 63 hombres por ciento y 47 mujeres. Exactamente. La estadística anda por ahí. ¿Podría repetir la pregunta, Eduardo? Disculpe que estoy en las redes sociales. Ok, esta pregunta dice: ¿por qué a alguien adicto a las relaciones sexuales no le importa destruir un hogar y una persona así puede cambiar? Número 1, ¿por qué una persona adicta a las relaciones sexuales, qué dice? No le importa destruir un hogar. Sí. Cuando hablamos en adicción, demos por hecho que hay pornografía, pues, para que se siga en esta línea. En Mateo capítulo 5, versículo 23, Jesús dijo: el que mira a una mujer deseándola, ¿verdad?, ya cometió adulterio. Entonces, si una persona, si hace eso, ¿qué podemos esperar? Porque esa adicción va a traer una consecuencia, hay una semilla, va a traer una cosecha. O sea, alguien que está viendo pornografía está expuesto no solo a adulterar, a violar, a tener toda clase de desviación sexual, porque la pornografía no informa, desinforma, ¿verdad? En este caso, deforma al hombre y su carácter moral. Entonces, no, por supuesto que no le importa. No es consciente. Cuando digo no consciente, no dije no responsable.
es responsable de lo que hace, Claro. pero no consciente de todo el daño que está causando. Y número 2, sí se puede restaurar, porque si lo vamos a ver de punto de vista como pecado, todo pecado en la cruz de Cristo, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento, sí, la persona puede cambiar. De hecho, hay muchos testimonios. Si ustedes van a las redes y van a esto de la pornografía, yo fui libre de la pornografía, creyentes o gente que sí se puede. O sea, al 100%, porque en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí se puede. Así es. Okay. Al principio hablábamos acerca de qué es lo que nos inducía a las redes, a consumir pornografía. ¿Las redes sociales, licenciado, influyen y qué tanto influyen para llevar a los jóvenes y niños a consumir pornografía? Directamente las redes sociales, como estamos abiertas a ellas 24/7, más el Facebook, que creemos que es inocente, y realmente al final la tecnología no es mala, hay que aclarar esto. La tecnología es para uso, lo utilizamos en la vida cristiana, ustedes expertos en esta área, pero realmente el estar accediendo a un dispositivo en cualquier parte del mundo 24/7 nos lleva, por supuesto, usted de hecho encuentra material sexual o pornográfico en las redes sociales. Porque he tenido consultantes, adolescentes y también adultos que realmente en el labor, de verdad, ellos me comentan directamente que encuentran ya el material en Facebook. O sea, realmente en Facebook lo hacemos de esta manera. Las redes sociales, el Instagram también, porque ahora no, lo normal ya no es anormal. Entonces realmente usted en Instagram, en Facebook, otras redes sociales, realmente todo está hipersexualizado. Al final todo está sexualmente diseñado, digámoslo así, para que la persona lo consuma y realmente no se da cuenta. La gente, es que yo miro solo Instagram porque solo es darle like, pero realmente usted encuentra ese material pornográfico y no realmente decir películas como uno cree. Pornografía es realmente las películas sexuales que nos decían nuestros papás que no era bueno verlas, sino realmente solo el contenido que exista y nos induce, como decía el pastor experto en el tema, en esta cuestión del espíritu, realmente la persona ya solo ver una fotografía ya está deseando. Entonces ya ahí empieza el pecado en nuestra mente y ya empieza a dañar nuestro espíritu. Entonces realmente las redes sociales 24/7 la persona tiene acceso 24/7 a esto. Entonces realmente no se da cuenta y, no, eso es normal, una fotografía que es no tan de desnudo, lo podría decir, pero realmente al final es pornografía porque está en todos lados. Exactamente. Ahora, con todo esto que hemos estado viviendo, reuniones virtuales, clases virtuales, el Internet es muy, muy importante para las familias, pero también se tiene que saber manejar, se tiene que consultar, se tiene que supervisar qué es lo que nuestros hijos pueden ver. UNICEF es una entidad para poder velar por los derechos de los niños, para poder velar que se encuentren estables, que no se abuse de ellos, que puedan tener una vida normal. Y me sorprende, licenciado pastor, que hace unos días, el 14 de mayo, salió publicado un artículo que UNICEF declara, UNICEF ya promueve, que negarle el acceso a menores de edad a ver pornografía infringe sus derechos, en los derechos humanos. Si usted le prohíbe a los niños ver pornografía, está violando sus derechos. Hacen un estudio para poder como que darse cuenta si es real o no. Juntan a unos niños a ver pornografía, cuando termina la película empiezan a estudiarlos y su estudio se basa en la felicidad de los niños al terminar de consumir. El 39% de los niños no estaban ni felices ni contentos. Ese es el estudio que ellos realizan, se basan en ello para normalizar lo que es anormal, como usted mencionaba hace un momento. Los tiempos finales están muy cerca y todo esto tiene que pasar para que se cumpla la palabra del Señor. Lo normal es anormal y lo anormal es normal. Como padres de familia, al conocer estos datos, al conocer que alguien que vela por los derechos de mis hijos o de los niños en todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que preocupar en realidad por lo que está pasando? ¿Lo tengo que dejar pasar? Porque ya es normal. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo, licenciado? Claro, en este tema, hablando del punto de vista psicológico, realmente todo empieza con los límites, porque como mencionaban ustedes, expertos en esta cuestión, es que al final hay fusión ¿verdad? En este caso de todo el material que se ve, y este estudio me parece muy interesante, no lo leí, pero realmente está induciendo tal vez a la normalidad
con esto. Entonces realmente no es normal. Al final no es normal porque vamos, el niño está diseñado espiritualmente, como lo sabrá el pastor, y también mentalmente. Sabemos nosotros los especialistas en el área de psicología que realmente ellos tienen que cumplir una etapa y también tienen una madurez emocional. Entonces realmente al final esto no es normal. Entonces, como padres, familias, ¿qué hacer? En este caso, por supuesto, como cristianos, sabemos que debemos basar todo nuestro comportamiento moral y espiritual y también psicológico en la palabra. Entonces, realmente al final, ahí en la misma Biblia podemos encontrar, y por supuesto con nuestros pastores y también con especialistas del tema, realmente aprender a manejar sus límites. Y por supuesto, mi sugerencia sería directamente no, colocar límites desde ya, porque que mi amiga tiene hijos que Dios sí les permite, pero al final, como cristianos, realmente tenemos que empezar a colocar límites a nuestros hijos para no caer en esto, porque al final puede elegir la gente, como es normal, entre comillas, poder acceder a este material, pero al final ese estudio me parece muy interesante. Por supuesto, es secular, no es realmente cristiano, pero al final esto nos está dando a entender que esta es como la nueva normalidad y ya lo estamos introduciendo al niño. O sea, realmente, ¿cómo un niño va a ser feliz viendo pornografía? Si al final ellos son de hecho víctimas de esto. Algo que quisiera agregar sobre esta cuestión que lo leí: Guatemala como país es uno de los primeros países, o el primero me atrevería a decir, en producción de pornografía infantil. ¿Qué me quiere decir esto? Eso es muy delicado, este tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ya hablamos de este tema directamente con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Entonces, realmente, ¿cómo vamos a nosotros a permitir que nuestros hijos vean o consuman pornografía y creer que van a ser felices para estar normales? Si así, y esto así no es. Exactamente, y se incluye dentro de las herramientas de garantía de la era digital y derechos del niño. O sea, esta parte lo están viendo como educación para los niños. Es muy importante. Usted hablaba acerca de la pornografía infantil. Se lleva a eso, consumir, ser adicto, lleva a cometer o a tener consecuencias gravísimas para la ley guatemalteca. Existen leyes, aunque parezca que no existen leyes. El artículo 40 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que reforma el artículo 194 del Código Penal, decretó el decreto número 1773 del Congreso de la República de Guatemala dicta que la producción de pornografía de personas menores de edad merece la pena de 6 a 10 años de prisión más una multa de 50,000 quetzales a 500,000. El artículo 41 habla de la Ley contra la Violencia y Explotación, dicta que la comercialización o difusión merece una pena de 6 a 8 años y en la posesión de este material también en la Constitución de la República, en el artículo 42, dicta que se merece una pena de 2 a 4 años de prisión. Sí hay pena, sí es un delito poder tener en posesión mía pornografía infantil, comercializarla y producirla. Sí es un delito, y supongo que no se ha hecho quizá alguna campaña grande como para poder informar a la población, porque muchas familias saben que hay violencia en casa, saben que hay víctimas en casa, o muchas veces son víctimas de la violencia, de la violación, y no se atreven a hablar porque piensan que no hay leyes terrenales que puedan apoyarles. Sí existe, y es por eso que nosotros en esta mañana queremos darles ayuda espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa mucho, pero también la ayuda profesional y personas como el licenciado que está acá para poder orientarnos y hablarnos acerca de las consecuencias, los delitos, y cómo, licenciado, esta es una pregunta ya para finalizar este segmento: ¿cómo sé que tengo que buscar ayuda y qué ayuda ustedes pueden ofrecernos como profesionales? Claro, muchas gracias. En este caso, realmente se aborda directamente con la cuestión de la psicología, por supuesto, y también como consejero también lo manejo desde el punto de vista espiritual. Realmente aquí se busca que la persona primero identifique con un problema, como cualquier adicto, ¿verdad? Identifique el problema. Creo que ese programa va a ser de mucha bendición para varias personas que se sientan identificadas y que realmente puedan pensar en esto, y también orar al Señor para que los ilumine y buscar la ayuda. Entonces, ¿cómo abordamos esos temas? Realmente buscando la terapia, podríamos decirlo así, o el acompañamiento psicológico para que la persona reconozca que hay un problema y a partir de esto ya poder mejorar, porque yo me especializo directamente con la cognición y conducta. Eso quiere decir que yo veo la forma en que la persona piensa. Nosotros le decimos que somos como ese antivirus de la mente, le podría decir, esos rayoncitos que tenemos en la mente, como en este caso, ¿verdad? De la adicción directamente, y nos vamos a la cuestión de que modificamos la forma de pensar. Entonces, si hay una distorsión cognitiva o de pensamientos, lo que hacemos nosotros directamente es volver, por supuesto, con ayuda de Dios,
poder modificar nuevamente que la persona vea a las personas, ya no en un punto de vista sexual, sino realmente que las vea como personas y vuelva a ser sensible a esto, porque al final el adicto, como cualquier droga, es insensible. Lo vuelve insensible por el mismo consumo, la dopamina, al final, tanto nivel de dopamina lleva a las personas a tener ansiedad y depresión, entonces al final, esa felicidad momentánea que tenían, al final los vuelve personas tristes, ¿verdad? Entonces realmente así es como lo abordamos nosotros directamente como especialistas para poder ayudarle. Entonces realmente la ayuda es necesaria para que empiecen a pensar, el acompañamiento espiritual y psicológico es bien necesario, sobre todo con los pastores, para que ellos puedan realmente salir de esta adicción. Y es un proceso largo, por supuesto, es un proceso largo, porque entre más profundo sea el problema o la adicción, obviamente como cualquier droga, más difícil va a ser la rehabilitación. Entonces realmente sería de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿algún contacto que usted pueda compartir para nuestros hermanos allá en casa? Claro, en este caso, para contactarme directamente, me especializo directamente como psicólogo y consejero, también terapia de pareja, porque también la manejo, porque he tenido parejas con este problema, porque también se dan los matrimonios. Sería directamente el 5137-0022, sería mi número de contacto, y con mucho gusto ser de bendición para la población guatemalteca. Amén. Licenciado Jonathan, gracias por haber compartido con nosotros este tema tan importante, que Dios siga usando su vida a nivel profesional. Y usted que está en casita, a la pornografía se empieza solo, pero para salir necesita acompañamiento. La ayuda de Dios, la ayuda de los líderes y pastores en la iglesia y la ayuda profesional le pueden servir mucho a usted. En este momento vamos a ir a una cápsula, pero por favor no cambie, porque seguimos más de Análisis BNE. Volvemos. De vez en cuando recibo varios correos. Algunos son de gente que me agradece por lo que hago, que me comentan su experiencia con mis videos. Y realmente esos correos me motivan mucho. También hay gente que me escribe porque necesitan un consejo más personal. Le hablo a jóvenes que principalmente tienen entre 3 y 24 años. Y el tema, la mayoría de las veces, es el mismo: pornografía. Señores, odio la pornografía, odio la destrucción que ella trae, odio su adicción, el resultado de su consumo, odio su degradación a la mujer, su reducción a un objeto para satisfacer un placer egoísta, odio su engaño, promete satisfacción y te deja más vacío que antes, odio la manera que corrompe y distorsiona la mente de un hombre. Y les digo esto porque los amo a ustedes. Y estoy aquí para servirles lo que yo pueda. Así que esta es una carta para mi querido amigo o amiga adicta a la pornografía. Ustedes que me han escrito, gracias por escribirme y estar honesto conmigo. Realmente eso requiere muchísimo valor y por eso yo los admiro. Los saludo a ustedes que están dispuestos a luchar por santidad, los que no se conforman con la mediocridad, los que han encontrado un verdadero tesoro y están dispuestos a aspirar a una vida radical y apasionada, y los que buscan por sobre todo servir, honrar y agradar a su Dios, aunque a veces parezca imposible. Tengo varias cosas que quiero decirles. Es obvio que ya trataste de liberarte de esta adicción. Te has esforzado, estás cansado, estás harto, te estás muriendo por ser libre, porque sabes que cada vez que decidís volver a esta práctica estás rompiendo el corazón de tu Dios y esto rompe tu corazón. Te hace sentir sucio, que no vales la pena, que sos un hipócrita, y esto te llena de culpa y vergüenza y encima de eso te sentís vacío. Sos un esclavo y estás atrapado en tu pecado de la lujuria, estás atrapado en esta adicción. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántos esclavos se liberan por sí solos? ¿Cuántos muertos vuelven a la vida por sí solos? Ninguno. Necesitas un héroe, necesitas intervención, necesitas a alguien más grande que vos, con más poder y más fuerza, que intervenga, alguien que te salve no solo de este pecado, sino también de todos los demás que te separan de tu Dios creador y te traen muerte.
quizás esto te tome por sorpresa, pero Él se llama Jesús. No puedes liberarte vos solo, ya trataste y fallaste. A Jesús se le conoce como el Salvador, el que vino a dar libertad a los que están presos y oprimidos, el que ofrece no solo justicia, sino misericordia, gracia, amor, restauración y transformación. Aquí está mi mensaje. Corre hacia Él, pedile ayuda a Él, confía en Él, llama su nombre porque Él responde, Él interviene, Él salva, Él limpia, Él libera. Cuando estás en Cristo, la Biblia dice que vas a recibir poder cuando venga sobre vos el Espíritu Santo. ¿Qué tan grande es ese poder? El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo que vos recibís cuando estás en Cristo. Ese poder es más grande y más fuerte que tu adicción a la pornografía. Dios es quien te salva. Dios es quien te ayuda, Dios es quien te hace libre, Dios es quien te capacita, Dios es quien trabaja en tu vida para perfeccionarte. Y si estás en Cristo, quiero decirte esto: le perteneces a Dios. En la cruz de Cristo, todo lo que te hacía enemigo de Dios fue puesto sobre Jesús. Todo pecado, toda suciedad, toda perversión tuya, toda culpa y vergüenza, Él lo absorbió y ya no estás bajo ira, sino bajo misericordia. Cualquier acusación que se te podría presentar ante vos, delante de Dios, cualquier pecado, Jesús entra en la escena y dice: no, yo pagué por eso. Él dice de vos: tú eres mi hijo adoptado, perfecto, puro, santo, sin mancha, tú eres mío. La única razón por la que hoy vos sos perdonado y justificado y llamado hijo de Dios no es por tu rendimiento y esfuerzo, es solamente y únicamente por el trabajo de Jesucristo en la cruz. Le perteneces a Dios y cuando estás bajo la cobertura de Jesús, Dios te ve perfecto, limpio, santo, puro, y eso solamente es por su gracia. ¿Qué significa eso? Que porque es Dios quien rescata, libera, transforma y salva, hoy vos no haces nada. No, al contrario. Eso significa que porque es Dios quien te respalda, es Dios quien tiene el control y es Él el que te da poder para vencer. Hoy te toca a vos luchar con más fuerza que antes, con más pasión que antes, con más agresividad que antes, siempre poniendo tu mirada y confianza y dependencia en el que nunca ha perdido una batalla, Jesucristo tu Dios. Seguí luchando, seguí buscando ayuda, seguí renovando tu mente por medio de su palabra, seguí cuidando lo que entra en tus ojos, seguí rindiendo cuentas, seguí levantándote, seguí volviendo al arrepentimiento, seguí creciendo en pasión por tu Salvador, seguí confiando en aquel que comenzó la buena obra en vos, porque Él es fiel para terminarla y perfeccionarla. Y en esta hora nosotros queremos seguir abordando el tema, la pornografía y la adicción. Ludi, consecuencias de la adicción a la pornografía. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí, pastor. Yo creo que las consecuencias espirituales son muchísimas, pero hay una que en específico que hace que las demás se activen, porque esto al final de cuentas es una cadena, ¿verdad? Uno hace una pequeña cosita, bueno, de hecho la pornografía así empieza, empezamos con una vista, con un deseo y así se va, ¿verdad? De hecho en la Biblia nosotros leemos, hay un versículo bien importante que nosotros leemos en la Biblia, vamos a ver dónde lo tengo, que se encuentra en Santiago y dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces primero viene el deseo, ¿verdad? Y ese deseo es una acción y después la acción nos empieza a arrastrar a un hábito y ese hábito se convierte después en algo que no podemos escapar. Y termina el versículo en el 15, dice, cuando se deja crecer da la luz a la muerte. Entonces yo lo que creo es de que hay una consecuencia principal que nos arrastra a las demás consecuencias y es la siguiente en el nivel espiritual y es la pérdida del temor de Dios. Porque cuando nosotros venimos, empezamos con una miradita, todos sabemos de que es malo, porque todo lo ocultamos. Nosotros no ocultamos algo que no es malo. Entonces toda la gente lo oculta, pues toda la gente lo mira en escondido. Ludi, como a Adán cuando le dijeron no comerás de este fruto. Exacto. Y ahí queriendo comer. Seguí, por favor. Sí, y de hecho ahí es donde viene Dios y le dice, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Entonces la gente se esconde, hace eso porque tiene miedo, porque sabe que está mal. Entonces
cuando nosotros pasamos la primera barrera, yo lo miro como un laberinto, ¿verdad? Como un laberinto de puertas. Nosotros nos presentamos ante el laberinto y se nos presenta lo que es la pornografía, lo que es el sexo cuando somos jóvenes, y en eso hay una curiosidad. Entonces venimos nosotros y decimos qué habrá detrás de la puerta. Entonces la curiosidad es la primera puerta. Nos dan una revista, nos dan un teléfono, ¿verdad? Y empezamos nosotros a entrarnos a ese mundo de la pornografía, y poco a poco nosotros vamos perdiendo ese temor, el temor de nuestros padres, el temor de la gente, por lo más importante, el temor de Dios. Y es ahí donde todo lo demás se desencadena. De hecho, ahí es donde empiezan a venir todas las demás consecuencias mentales, físicas, psicológicas, todo eso, porque leemos también en Proverbios 9:10 que dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Entonces, cuando perdemos el temor de Dios, lo que sucede es de que nosotros dejamos de actuar conscientemente y nosotros perdemos lo que nosotros llamamos el sentido común. Entonces, todos sabemos de que empezamos con una miradita o una cosita después, y esto creo que lo hablaron en el segmento anterior, de que la gente no se sacia nada más con un video común. Primero pueden ver un video de dos personas de dos sexos teniendo un sexo normal, digamos, y después no les basta, quieren un sexo más salvaje. Después eso tampoco les basta, quieren que sean personas del mismo sexo. Después cosas muy bizarras que no vamos a hablar acá. No conmigo. Y después todo eso empieza a irse a otras cosas, y ahí es donde después terminan estas personas cometiendo otras cosas. El matrimonio se termina. ¿Por qué? Porque una persona vino y estaba viendo cosas que no tenía que ver por un pequeño deseo, una cosa llevó a la otra y se fue aumentando ese deseo, no se saciaba, y después empezó a ver a otra mujer o empezó a ver a otro hombre, el matrimonio se rompe, sus hijos se quedan sin papá, se quedan sin mamá, y todo se viene por abajo. Entonces yo creo que la consecuencia más fuerte a nivel espiritual creo que es el temor de Dios, porque si perdemos el temor de Dios, todo lo demás también lo podemos perder. Y eso es lo que en la actualidad está afectando a la iglesia, está afectando a la sociedad, lo que consumimos fuera de la iglesia, que nos está llevando a no creer en un Dios, a no tener temor, a no tener respeto por nuestras autoridades, por Dios, ni por nosotros mismos. En la Biblia se habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, yo no voy a amar mi cuerpo, no voy a amar el templo de nuestro Señor Jesucristo, no voy a amar y no voy a tener ese cuidado con lo que consumo, porque no hay amor en mí. Lo que yo quiero es saciar, y en esa parte que mencionabas es muy importante, saciar los deseos, esos deseos compulsivos que como humanos todos hemos enfrentado quizá o hemos experimentado, y al no tener ese control sobre nuestro cuerpo, podemos caer en ese vicio, en ese pecado, porque es un pecado de inmoralidad sexual. Y se tiene que hablar abiertamente. Sí. Es un pecado de inmoralidad sexual. No solamente es una estadística más, no solamente es una tendencia que la nueva generación o las generaciones han venido implantando para saciarse, sino que es un pecado que está penado espiritualmente, si se puede llamar así, pero existe, y eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cómo romper con esas cadenas de pornografía en nuestra vida? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Yo tengo un versículo aquí bien importante, que es Mateo 5:28, que es Jesús hablando acerca de que no miremos a la mujer con pasión, ¿verdad? Porque si miramos a la mujer con pasión, nada más con el simple hecho de verla o desearla, nosotros pecamos. Entonces, antes de entrar a ese punto, me gustaría poder decir que ver en dónde esta cadena nace, ¿verdad? Porque esta cadena es muy importante. Nosotros no podemos venir y decir, deja de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando ya hay algo que viene desde hace mucho tiempo, que tiene una razón más profunda. No podemos venir y arrancar nada más los frutos, las acciones, tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? Y esa raíz es con el deseo. Por eso en Mateo 5:28 dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en el corazón. ¿Por qué? La tentación primero viene con nuestro deseo, con lo que pensamos. Después viene la acción. Sin el deseo, sin el pensamiento al principio, lo de la acción no va a suceder. El hábito no va a venir, la adicción no va a venir.
Por eso Jesús estaba diciéndole a los discípulos y a la demás gente, les decía, ustedes lo que tienen que cuidar es su mente. De raíz. De raíz tienen que cuidar su corazón, porque de su corazón emana la vida, ¿verdad? De lo que tenemos dentro, todo lo demás viene. Y si nosotros queremos ser personas, que seamos personas puras, que cuidemos nuestra integridad y que nosotros seamos fieles delante de Dios, nosotros tenemos que arrancarlo de raíz. Entonces, ¿cómo podemos romper eso a un nivel práctico? Sencillo. Para mí son 3 cosas sencillas. Número 1 es cortar toda fuente que provoque un deseo. Entonces ahora tenemos nosotros muchas aplicaciones, ¿verdad? Así como está Netflix, está las redes sociales, que para mí, yo creo, ya que he estado con muchos jóvenes y que soy un joven también, ahí es donde nosotros encontramos el primer contacto que despierta un deseo, una foto, una escena un poco calurosa. Y entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a otra cosa. Entonces, sencillo, hay gente que tal vez no tiene ni siquiera el problema ahorita presente de, yo no sufro tanto con pornografía, tal vez miro pornografía una vez al mes, ¿verdad? Que yo estaba viendo una estadística de que en Estados Unidos 68% de las personas que asisten a la iglesia y son cristianas, ellos admiten que ven pornografía al menos una vez al mes. Cristianos, no gente secular. Entonces, es bien interesante eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar eso de raíz. Si hay una aplicación, si hay una página web de una vez, de hecho en mi teléfono, yo uso iPhone, ahí aparece qué tipo de contenido quiero ver, y si puedo cancelar el contenido que es XXX, se cancelan todas las demás aplicaciones. Arrancar eso completamente de raíz y no darle chance al final de cuentas pues a que eso venga y que eso nos tome de sorpresa, ¿verdad? No, y aquí viene el segundo punto, y es, nosotros no tenemos que pelear con la tentación, y en la Biblia dice que tenemos que huir de la tentación. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a venir y querer pelear esperando a nosotros una batalla que sabemos que tal vez vamos a perder? Mejor lo que hacemos es huir de la tentación. Entonces, a mí me gustaría decir, o creo que siempre digo cuando hablo de este tema, de que es mejor eliminar la tentación a esperar después pelear con ella. Entonces, cortarla de raíz es bien importante. Y lo número 3, muy, muy importante, para el que está escuchando ahí en su casa, si tienen un líder, si tienen un pastor, un papá, un hermano o un amigo, confiésenlo, ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros crecemos en el círculo de la iglesia, nosotros crecemos con la amistad fraternal, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros también a sanar. Entonces, hablarle a una persona, decirle a una persona, mira, estoy pasando por eso, nos hace ser personas que tenemos responsabilidad de nuestra vida y que otra persona también sea responsable de nosotros. Y nos hace a nosotros poder entregar cuentas a alguien y que ese alguien, sea un pastor o un líder, nos diga, mira, ¿cómo vas? ¿Estás mejorando? ¿Volviste a caer? ¿Qué podemos hacer? Una consejería o una ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esas 3 partes, cortarlo completamente de raíz, no esperar que nada más venga, cerrar todas las aplicaciones y confesarlo con alguien más para poder pedir ayuda. Tengo una pregunta en redes sociales. Nos están escribiendo de manera anónima muchas hermanas y hermanos y dice, tengo una duda, tengo una amiga que es adicta, pero ella no se lo cuenta a nadie. ¿Cómo la puedo ayudar si ella no quiere decírselo a nadie? Espiritualmente hablabas de esta parte, ¿verdad? De poder confesarlo, de poder cortarlo. Pero ¿cómo yo ayudo a alguien si esta persona no se anima a confesarlo? Yo creo que en la iglesia nosotros muchas veces hemos tratado de evitar la confrontación. Cuando nosotros miramos confrontación pensamos en conflicto, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que hierro a hierro, pues nosotros nos afinamos, nosotros pues tomamos forma. Entonces, si ella no lo dice, pero me imagino que la persona que hizo la pregunta, me imagino que ella lo sabe de cierta u otra manera, tal vez no ha tenido el coraje, por así decirlo, de venir y decirle, mira, yo sé que estás haciendo esto, tal vez vi tu historial, lo que sea, quiero lo mejor para ti. A final de cuentas, yo creo que incluso los papás tienen que ser los primeros en venir y decirle a sus hijos, no presentarles la pornografía como un amigo, pero hablarles y decirles, mira, esto muy probablemente te va a querer casar en un futuro, ¿verdad? Es una confrontación incómoda, una confrontación difícil, pero es una confrontación que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestros amigos, para poder ayudar a las personas. Entonces, yo creo que ser una persona muy honesta y confrontar y decir, yo quiero realmente lo mejor para ti, tal vez te va a valer un poquito al principio lo que te diga, va a ser un poquito incómodo, vamos a tener que pasar el proceso que tengamos que pasar, pero al final de cuentas, después de la tormenta viene la calma.
vas a tener una mejor vida, pues vas a poder construir un buen matrimonio, una buena familia y vas a vivir feliz. Entonces yo creo que esa confrontación, ese dolorcito al principio de confrontar a la persona y hablarle con la verdad y ayudarla en el proceso es vital. La autoestima es afectada también a raíz de la pornografía, porque quizás se puede experimentar esa parte de, bueno, ya nadie me va a querer por lo que yo hago, por las conductas que yo he tomado después de consumir pornografía. Esa parte también es importante trabajarla en la autoestima, porque eso nos lleva a cometer errores gravísimos. Sí, yo creo que no existe otra persona más fuerte, más fuerte que la que admite sus errores. Creo que no existe una persona que realmente quiera lo mejor para sí misma, que la que viene y dice, esta es mi responsabilidad, debo actuar y tomo responsabilidad de ello. Y creo que aquí también hay otra labor que creo que los padres de familia debemos hacer, lo que es venir y enseñar a nuestros hijos de tomar responsabilidad de sus propias acciones, ¿verdad? Y mostrarles que realmente eso es ser una persona fuerte, no una persona débil. Una persona débil no es la que viene y dice, yo fallé. No, es una persona fuerte. La persona débil es la que se oculta detrás. Y al final de cuentas, no sé si esta palabra va a sonar un poquito feo, pero cuando nos ocultamos y no decimos la verdad, con esa autoestima cada vez más va a ir pudriéndose y pudriéndose y pudriéndose hasta que nos sintamos como una basura. De hecho, después de esa acción, toda la gente, al menos los que somos cristianos, nos sentimos mal, ¿verdad? Viene, de hecho, en ese círculo vicioso, primero está la acción, después está como el golpe de dopamina, que toda la gente siente el éxtasis y toda la cuestión, y después todos vienen en el bajón, ¿verdad? Y tienen ese bajón donde me siento mal y toda la cuestión. Entonces yo creo, para cualquier persona que está viendo ahorita el programa, que si ustedes sienten que alguien los va a juzgar, realmente esa persona no tiene el derecho, esa persona no tiene ni siquiera idea de que tú estás siendo muy fuerte diciendo y confesando lo que tú tienes. Porque el que toma responsabilidad de lo que ha hecho y quiere, pues, ser mejor, para mí es la persona más fuerte que pueda existir. Gracias por lo que nos compartes, y me gusta cómo una persona tan joven aborda un tema con tanta responsabilidad. Edu, prácticamente ahorita vamos al análisis sí, exactamente. del tema. Yo quiero dirigirme a usted, amado televidente. Como lo acaba de decir ahorita acá nuestro hermano, el tema hay que hablarlo, porque si no se habla no significa que no esté sucediendo. Dijimos que es un tema no nuevo, que ha evolucionado, sí, y ahora con la llegada del internet se ha multiplicado. Debemos de saber algo. Hay personas que entraron a la pornografía, como lo dijo el profesional, por falta de autoestima, se sentían solos y se sentían deprimidos, pero no todos. Otros entraron por curiosidad, sin saber que iban a quedar atrapados. Y otros sí entraron sabiendo lo que hacían, saciar sus bajos instintos. En el caso de la pornografía, aunque se tipifica ahora como una droga por la adicción que crea, pero sigue siendo un mal espiritual, ¿sabe? Y por eso el Señor Jesús sí puede liberarlo. No podemos dejar de decir que atrás de la pornografía el enemigo está actuando con espíritus de lascivia, con espíritus de lujuria. Pero la buena noticia es que la sangre de Cristo tiene poder. Si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, tenemos que ver la pornografía no solo como una adicción, sino como un pecado. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 11 dice bien claro, hermanos, que no erremos. Dice que los que tienen malas costumbres, como habla acerca de la fornicación, del adulterio, no entrarán al reino de los cielos. La Biblia es bien clara al hablarlo. Jesús fue claro en decirlo en Mateo 5:28, que el que mirara a una mujer con deseo ya cometió adulterio. Yo quiero invitarle algo. Tristemente, el 63% dice la estadística de los cristianos también están involucrados en esto. Esto es un asunto no para sentir vergüenza, esto es un asunto para arrepentirse. Total, Dios nos conoce en la soledad. Y es más, alguien dijo, lo que hacemos cuando estamos en el secreto y en soledad es lo que realmente somos. Pero le tengo una buena noticia. Si la pornografía la vemos desde el punto de vista de un pecado, entonces tiene solución. Porque el Salmo 51, ahí está el arrepentimiento de David, y precisamente fue por ver el pecado de él. En su momento fue de ver. Entonces él dijo, ten piedad de mí, Señor. Y dijo, aunque mis pecados fueren rojos como la grana, tú me puedes dejar blanco como la nieve. Y pastor, ¿y qué hago con la adicción?
Bueno, si hay una adicción, hay un hábito, ese puede ser cambiado por la oración, por la lectura bíblica, no quedarme solo, juntarme con otras personas que me puedan ayudar. Según el nivel de adicción que usted tiene, solo puede salir, pero si su nivel de adicción es mayor, usted necesita ayuda de un consejero espiritual, de un pastor, de un líder, de un ministro o de un profesional. En la cruz del Calvario todo fue solucionado, fue pagado nuestra vergüenza, fueron pagados nuestros pecados. Y si en nosotros hay un genuino arrepentimiento, la pornografía como tal pecado, como la idolatría, cualquier otro pecado puede ser perdonado y usted puede ser libre. Y quiero invitarlo a que haga esta oración conmigo, que en esta mañana le pidamos perdón a Dios. Porque no hemos sido buenos mayordomos de nuestro cuerpo, no hemos tenido los pensamientos correctos, nuestras manos no han sido correctas en forma de actuar, y los recursos que Dios nos dio para estudiar su palabra, tristemente los hemos usado para otras cosas. Oremos juntos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy no venimos tal vez, hoy venimos a humillarnos delante de ti, porque como creyente también estas cosas nos han contaminado. Hemos pecado contra ti, solo contra ti, Señor. Nos duele haberte lastimado, porque entendemos que el pecado no solo me destruye a mí como persona, espiritualmente me corrompe, físicamente me destruye. Señor, te pedimos perdón porque también sabemos que el pecado lastima tu corazón y te hemos lastimado, Señor. Hoy no podemos decir, aquella persona me indujo. Señor, para esto no hay una pastilla o una medicina, porque es espiritualmente donde la persona queda atada a sus emociones. Quizás alguien entró, quizás porque tenía baja autoestima, sentía depresión, se sentía solo, se sentía triste, pero otros no. Otros entraron por curiosidad y otros entraron a alimentar sus bajas pasiones. Pero de la forma que haya sido, Padre, por el nombre de Jesús, hoy pido que se rompa toda cadena, toda atadura, todo lazo, Señor, que haya atado en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos a toda imagen, Señor. En el nombre de Jesús, que se rompa toda adicción, todo vicio, Padre, hoy por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por el poder activo que tiene la palabra de Dios, Señor. Tu espíritu de lujuria, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Tu espíritu de lascivia, toda esa clase de espíritus que viajan a través de la pornografía, hoy, Señor, sean atados y sean echados fuera en el nombre de Jesús. Y ese matrimonio, Señor, que fue invadido y contaminado por la pornografía, Señor, hoy sea limpiado por la sangre de Cristo. Todo joven, Señor, que tuvo una desviación sexual, Señor, debido a toda esta corrupción en su espíritu, Señor, que vuelva hoy al temor de Dios, como lo dijo tu Hijo acá, Señor. Nos avergonzamos delante de ti porque tú nos conoces, Señor. Pero cual hijo pródigo, a ver su condición, nosotros no fuimos para estar en esas condiciones. Somos hijos, somos príncipes de tu pueblo. Y ese espíritu de culpa que luego ministra, Señor, en el nombre de Jesús, por tu sangre, Señor, seamos limpios. Y vuelva esa autoridad espiritual, Señor, que el hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios, se vuelva a levantar, Señor. Y Padre, oro por la juventud, oro por los niños, oro por los adultos, aún por los mismos ancianos, Señor, para que nosotros vuelva a florecer la mente de Cristo y el hombre pueda ver a la mujer como una creación de Dios y no como un objeto de placer. E igualmente la mujer pueda ver al hombre como una creación de Dios y no como objeto de placer. En ti las cosas pueden ser hechas nuevas, Señor. Tu pueblo hoy viene delante de ti a pedir tu misericordia, Señor, y pido que haya restauración, Padre, en la vida de tus hijos. Por el nombre de Jesús, Señor, que sea restaurada nuestra sexualidad, Padre, y dedicada a ti una vez más. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por acompañarnos, por esa oración también para nuestros hermanos allá en casa que seguramente han sido edificados esta mañana con este tema. Ludin, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es de verdad una alegría poder conocer a profundidad este tema de la forma espiritual con tu compañía. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y a usted, mi hermano, gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en este análisis BNE. Esperamos que sea de bendición. Recuerde luego buscar este segmento en YouTube, en Facebook. Allí está
estará también disponible para que pueda compartirlo o para que usted pueda volver a ser bendecido. Lo esperamos el próximo jueves con un tema también de muchísima importancia. Lo esperamos en Buenas Nuevas de Esperanza con un análisis BNE que será de bendición para su vida. Hasta la próxima.